Bienvenidos a Vets and Clinics by Advance, el espacio de referencia del sector veterinario de pequeños animales. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos un miércoles más a los webinars de Vets and Clinics by Advance. Espero que la semana pasada pudieseis disfrutar del webinar que hicimos por primera vez en lengua inglesa sobre leishmaniosis canina. En cualquier caso, si no pudisteis verlo, ya sabéis que sigue disponible en nuestro canal de YouTube para que le deis una ojeada. Hoy nos encontramos con Elsa Beltrán. En la temporada pasada, Elsa ya estuvo con nosotros y abordamos un tema muy interesante, hablamos sobre el síndrome vestibular y en aquel momento tuvo un gran éxito ese webinar, así que os invito a todos y a todas a que lo veáis, también está disponible en nuestro canal. Hoy trataremos un tema diferente, pero también muy importante, un tema que despierta bastantes preguntas en la comunidad veterinaria, que es la epilepsia canina. Hablaremos un poquito tanto desde los signos clínicos que se presentan en esta enfermedad como aquellos tratamientos más eficaces para poder abordarla. Hola Elsa, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Sí, gracias a ti por estar otra vez aquí. Como ya habréis deducido, Elsa es diplomada europea en neurología veterinaria. Actualmente trabaja en el Royal Veterinary College en Londres y allí también ejerce como profesora tanto de neurología como de neurocirugía. Así que, sin más dilación, rápidamente os recuerdo, como siempre, que podéis enviarnos vuestras preguntas, vuestras dudas a través del chat de YouTube durante toda esta presentación y una vez la acabemos, Elsa os responderá en directo. Así que no dudéis en enviarnos todo aquello sobre lo que queréis preguntar, porque luego ya sabéis que nos quedamos sin tiempo. Así que os invitamos, por favor, a que nos compartáis todas esas dudas que tengáis. Y ahora sí que empezamos. Vamos a hablar, como ya hemos dicho, sobre epilepsia canina. Elsa, cuéntanos por qué esta vez has escogido tratar este tema. Bueno, porque epilepsia es uno de los signos clínicos que más se ven a nivel de neurología en la práctica general, en lo que es la clínica de pequeños animales. Y muchas veces también existe esta neurofobia, ¿no? A lo que es o tener un animal con ataques epilépticos o incluso ya asumes que es un tipo de epilepsia que a lo mejor por no tener tiempo de razonar un poco más sobre esos signos clínicos vamos a un tipo de tratamiento que a lo mejor para ese específico animal no está indicado. Entonces yo creo que como es uno de los signos clínicos que más vemos a nivel de neurología, es importante, es un tema que siempre va bien recordar y es un tema que está evolucionando y es un tema que cada vez salen más artículos y es bueno ponerse al día al menos una vez al año sobre lo que pasa en la epilepsia canina. Fabuloso, Elsa. Entonces, para empezar un poquito por la base de este tema, ¿qué es lo que sería un ataque epiléptico? Pues esta es la primera pregunta y es muy buena, ¿no? ¿Qué es un ataque epiléptico? Y muchas veces hablamos de ataques epilépticos y si tú tienes que definir, ¿no? ¿Qué es un ataque epiléptico? Defíneme qué es un ataque epiléptico. Pues cuando hablamos de un ataque epiléptico es una manifestación de una actividad epiléptica, eléctrica, excesiva y simultánea que normalmente es autolimitante de las neuronas del cerebro. Entonces, cuando vemos unos signos clínicos que son compatibles con un ataque epiléptico, ya podemos deducir que es un signo clínico causado por una disfunción del talamocortes, de lo que embriológicamente se conoce como el prosencéfalo. Lo que es importante, que un ataque epiléptico no es un diagnóstico, no es una enfermedad específica, simplemente nos dice que hay una disfunción de ese prosencéfalo, de ese talamocórtex. Luego tenemos que, evidentemente, preguntarnos por qué este paciente está teniendo un ataque epiléptico. Acabas de hablar sobre los signos clínicos compatibles con ataques epilépticos, Elsa, pero ¿cuáles serían estos signos clínicos? Claro, y esto es muy importante, ¿no? Cuando vemos signos clínicos en un perro que nos viene como paciente o incluso ahora que los propietarios realmente pueden usar aparatos para grabar y nos muestran
vídeos que enseñan esos signos clínicos. Cuando hablamos de signos clínicos compatibles con ataques epilépticos, la semiología de estos pacientes pueden ser un ataque epiléptico generalizado, que es el típico que conocemos como tónico-clónico, donde hay una pérdida de conciencia, donde el paciente está en una recumbencia lateral, donde existe ese tónico, ese aumento de tono, donde existe ese clónico, esos movimientos, donde le hemos dicho hay una pérdida de conciencia, el animal no es consciente de lo que está pasando, hay signos del sistema autonómico, existe esta salivación, heces, orina, esto es lo que se conoce como un ataque epiléptico generalizado, pero es también importante saber que existe un ataque epiléptico focal, donde puede ser simplemente el sistema autónomo que esté afectado o simplemente una parte del sistema motor o una alteración sensitiva, y esto es un ataque epiléptico que es debido a un ataque epiléptico focal. Entonces, cuando hablamos, lo que hemos dicho antes, ¿no?, que existe esta actividad eléctrica excesiva, cuando hablamos de un ataque epiléptico generalizado, es que todo el talamocórtex, todo ese prosencéfalo tiene esa actividad eléctrica excesiva que no es normal. Esto clínicamente se ve como el tónico clónico generalizado. Cuando hablamos de una epilepsia o un ataque epiléptico focal, es simplemente una parte del talamocórtex, una parte de ese prosencéfalo que tiene esta actividad eléctrica excesiva. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Acordaros que si tenemos una actividad eléctrica excesiva en el talamocórtex izquierdo, por ejemplo, será la actividad motora en la parte derecha del cuerpo la que tendrá esta actividad excesiva, y es lo que nosotros veremos como una actividad motora, unos movimientos tónico-clónicos en el lado contralateral donde existe esta actividad eléctrica excesiva. Pero es importante saber que cuando existe una semiología focal, un ataque epiléptico que nosotros vemos como una caracterización focal, es importante poder tratarla y poder parar esa actividad focal, porque esa actividad se puede extender y manifestarse como un ataque epiléptico generalizado. Cuando hablamos de las actividades focales, pueden aparecer, lo que hemos dicho, como signos clínicos autonómicos, pueden aparecer como saliva excesivamente, puede aparecer con alteraciones motoras, puede aparecer movimientos simplemente tónicos, un aumento de tono, puede aparecer como unas alteraciones del comportamiento, unas alteraciones sensitivas, como si viesen objetos imaginarios, como estos pacientes que a veces el propietario describe que es como si estuviesen cazando moscas, y puede ser que haya una actividad eléctrica en lo que son los lóbulos occipitales, que son los que se encargan de la visión, y esto puede hacer que se manifieste como un ataque epiléptico focal en esa área de los hemisferios o del talamocórtex. Pero lo que hemos dicho, por ejemplo, este paciente venía con el propietario, lo que notaba es que la extremidad anterior derecha, antes de un ataque epiléptico generalizado, siempre se contraía, se mantenía durante unos segundos o minutos contraído, y luego el animal muchas veces se generalizaba y iba a un ataque epiléptico generalizado. Lo que hemos dicho, esto no siempre va a ser una manifestación de un ataque epiléptico focal, pero el propietario sí que tuvo una relación de lo que es esta contracción que el paciente realizaba, donde empezaba a tener una alteración del estado mental y muchas veces iba a un ataque convulsivo generalizado. Lo que hemos dicho antes, si tú tienes una contracción o una actividad motora focal, en este caso era en la extremidad anterior derecha, eso está iniciado por una alteración en el talamocórtex izquierdo. Este paciente tenía una anomalía congénita, lo que se conoce como una porencefalia, que le está iniciando estos ataques epilépticos focales que la mayoría de veces se generalizaban a ataques epilépticos generalizados. Pero cuando hablamos de cuáles son los signos clínicos, pueden presentarse como los que conocemos, los convulsivos, que pueden ser tónico-clónicos, solo tónicos, aumento de tono, solo realmente con los movimientos, los clónicos, sin aumento de tono,
que son lo que hemos dicho muchas veces, los generalizados que son los más típicos de reconocer, los tónico-clónicos, pero existen otros tipos de ataques epilépticos, como pueden ser las mioclonias, que son estas contracciones simétricas generalizadas mayoritariamente de la musculatura a nivel cervical, y estos también forman parte de un ataque epiléptico. Luego, lo que son muy, muy raros son los no convulsivos, que son los más atónicos. Cuando tenemos un paciente que se presenta con una atonía, es muy importante que no digamos de forma directa, este paciente tiene un ataque epiléptico atónico, porque son muy, muy, muy poco comunes. Y es más probable que este paciente se presente por un síncope o por una cataplexia y no por un ataque convulsivo atónico, porque lo hemos dicho, son muy poco frecuentes. Entonces, la primera pregunta que es muy importante realizarse cuando un paciente te viene a la clínica con un ataque epiléptico o que lo que el propietario probablemente te describe como que fuese un ataque epiléptico, antes de asumir que realmente sí, el propietario me lo describe perfectamente, es un ataque epiléptico. Hacer la pregunta, ¿es realmente lo que estamos tratando en este paciente se debe porque ha tenido un ataque epiléptico? Si el propietario describe el típico tónico clónico donde hay pérdida de conciencia, donde luego veremos qué fases son importantes reconocer, o lo que os describe es más como un ataque epiléptico focal o un ataque epiléptico mioclónico, haceros esta pregunta, es muy importante. ¿Y cómo podemos realmente saber si estamos hablando de un ataque epiléptico generalizado? Esto es un gato, pero evidentemente estamos hablando de la epilepsia canina, pero es lo mismo. La parte importante es el ictus. ¿Qué es la parte del ictus? Es la parte de esa actividad eléctrica excesiva en el talamocórtex. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por una alteración de la conciencia. No es que el animal vaya a estar totalmente en estado de inconsciencia, pero sí que no sabe realmente lo que está pasando. No tiene por qué tener los ojos cerrados, no tiene por qué estar totalmente en el estado de comatoso o estuporoso que conocemos. Simplemente hay tanta actividad eléctrica excesiva en el talamocórtex que no es consciente de lo que está pasando alrededor. Luego, la mayoría de pacientes están en recurrencia lateral, tienen este aumento de tono y este aumento clónico. Pero lo que es importante es cómo ven el estado mental, ese estado de que no realmente pueden conocer lo que está pasando alrededor. Luego, el pródromo son los signos clínicos que pueden pasar días antes o horas antes del ataque epiléptico, que a lo mejor el propietario dice, yo sé que hoy a mi perro le va a dar un ataque porque conoce los signos clínicos, porque el perro a lo mejor pues intenta esconder, muestra unos signos clínicos que son constantes cada vez que el paciente tiene un ataque epiléptico. El aura realmente se da segundos antes del ataque epiléptico, entonces es muy poco probable cuando ya quieres actuar, ya está pasando el ataque epiléptico. La parte que es muy importante es la parte posictal. La parte posictal es la parte que sucede después. Imaginaros, si tú tienes una actividad eléctrica excesiva en ese talamocórtex, el talamocórtex es lo que nos da el estado de conciencia. Entonces, si hay una actividad eléctrica excesiva en el talamocórtex, va a necesitar tiempo. Tú no te vas a recuperar en un segundo y vuelves a la normalidad. Va a necesitar tiempo para que ese talamocórtex vuelva a entender que es una mesa, no se golpee contra la mesa, reconocer lo que está alrededor, reconocer el sitio donde está. Entonces, todo esto es muy importante. Y luego, lo que es importante es la fase interictal. ¿Qué es la fase interictal? Entre dos ictus, entre dos ataques epilépticos. ¿Cómo está el paciente durante esa fase? ¿Cómo está el paciente? ¿Se encuentra totalmente normal? ¿Está un estado mental alterado? ¿Tiene déficits neurológicos durante la fase interictal? Esto es muy importante para saber qué tipo de epilepsia podemos estar tratando. Entonces, cuando hablamos de la fase posictal, es lo que hemos dicho, todos estos signos clínicos van a estar relacionados con una disfunción del talamocórtex. Todo lo que ves en la fase posictal es una disfunción del talamocórtex que necesita tiempo para volver a lo que es la funcionalidad. Entonces, ¿qué signos clínicos son compatibles con la fase posictal? Pues alteraciones del comportamiento, pueden estar desorientados, puede haber signos de agresión, puede haber aumento de apetito, puede existir una marcha compulsiva, puede haber ceguera, pero ceguera en el sentido que no
no entienden lo que es una mesa, lo que es una silla, y se pueden chocar, lo que el propietario puede describir como que parece que el animal esté ciego, lo que son los reflejos, el reflejo pupilar, el reflejo palpebral, todo esto que realmente no va a través del tálamo córtex debe funcionar perfectamente. No tienes que tener déficits en lo que es la parte de los reflejos. Luego, lo que hemos dicho, ¿qué otras cosas se evalúa la función del tálamo córtex? La respuesta a amenaza, anomalías de la marcha. Es normal que encontremos déficits proprioceptivos porque ese tálamo córtex todavía no está funcionando adecuadamente. Entonces, no os asustéis si después de un ataque epiléptico, y hay pacientes que el periodo posictal le puede durar horas, incluso 1 o 2 días. Entonces, es importante no evaluar los déficits neurológicos, al menos que sean muy lateralizados y constantemente en 1 o 2 días después de un ataque epiléptico. Entonces, lo único o lo que es muy importante es lo que es la fase posictal. La fase posictal, en el único ataque epiléptico donde realmente no existe esta fase posictal es en el ataque mioclónico, que es estas breves sacudidas de los músculos, normalmente de lo que se encuentra en la parte del cuello. Se producen una variedad de encefalopatías, y este tipo de ataques epilépticos no existe una fase posictal visible como la que acabamos de describir. Estos ataques también se pueden dar por iluminar una luz intensa y una sombra. Son pacientes que en días soleados, donde existe sombra y luz, pueden inducir más estos ataques epilépticos mioclónicos, donde, como os he dicho, existen estas sacudidas breves. Y esto también son ataques epilépticos, lo único que no se caracterizan por tener esta fase posictal, que es muy importante para conocer o reconocer lo que es un ataque epiléptico. Elsa, has repetido varias veces la importancia de diferenciar los ataques epilépticos de otros procesos, otras patologías que podrían llevarnos a confusión. ¿Cuáles serían estas patologías a las que hacías referencia? Pues en principio tenemos que considerar dos grandes grupos de patologías, ¿no? Unas las que producen los ataques epilépticos no convulsivos, lo que hemos dicho antes, que sean atónicos, pero esto es importante que nos centremos más en posibles diagnósticos diferenciales para síncope, para cataplexia, narcolepsia. Y otro gran grupo de patologías que deben diferenciarse con los ataques epilépticos son las alteraciones del movimiento, lo que se conoce como las diskinesias paroxísticas. ¿Qué son las diskinesias paroxísticas? Es esta incapacidad de realizar movimiento voluntario, lo que al final resulta en un movimiento incompleto o fragmentado y un aumento del tono muscular, que es lo que se conoce como la distonia. Y se cree que proviene por una disfunción de los núcleos basales. Los núcleos basales son unos núcleos que mayoritariamente se encuentran en la materia gris profunda del cerebro, y son muy importantes para realizar el movimiento. Entonces, cuando hablamos de diskinesias paroxísticas, son episodios de movimientos anormales, son autolimitantes, con lo que esto se parece un poco a lo que es el ataque epiléptico, no causan dolor. Aquí los signos autonómicos están ausentes, la conciencia no se ve afectada, y esto es muy, muy importante para diferenciarlos sobre un ataque epiléptico. El problema es que muchos de estos pacientes, cuando les da una diskinesia paroxística, están muy estresados, incluso a lo mejor no pueden o están tan estresados que no incluso reconocen al propietario. Entonces es importante evaluar lo que es la conciencia durante ese periodo. Y esto también es muy importante para diferenciarlo de un ataque. Estos pacientes no tienen un comportamiento posictal y pueden durar segundos, minutos o incluso horas. Entonces, un ataque epiléptico es autolimitante y normalmente dura 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. No estamos hablando de un estatus epilépticos, pero lo normal es que sea autolimitante en un par de minutos. Una diskinesia paroxística puede durar también un par de minutos, pero puede durar más. Si el episodio ha durado 10-15 minutos y el animal se ha recuperado como si no hubiese pasado nada, se ha recuperado en 1 segundo, en 2 segundos, ha vuelto a la normalidad, eso no es un ataque epiléptico, porque un ataque epiléptico, imaginaros una actividad excesiva que afecta a todo el tálamo córtex. Cuando esa actividad excesiva
termina o cede, no te recuperas en un segundo, vas a tardar unos minutos, horas a que ese tálamo córtex vuelva a la funcionalidad. Y lo que hemos dicho, el principio y el final de estos episodios son abruptos. No existe este pródromo, no existe este aura donde puede existir en lo que es un ataque epiléptico. Y el examen neurológico en estos pacientes es normal entre episodios. Entonces, lo que hemos dicho, son movimientos fragmentados o incompletos. La postura, a veces tienen estas posturas cifóticas, mantienen posturas anormales, existe esta incapacidad, tú los ves que ellos quieren empezar a andar, a realizar estos movimientos voluntarios, pero realmente no pueden. Lo que es la patofisiología en la mayoría de las razas se desconoce. A veces los propietarios te lo pueden describir como un calambre, una contracción muscular prolongada que puede ser afecte a una extremidad o a más de una extremidad. Y lo que es la fenomenología del episodio es muy importante. Entonces, tener un vídeo de cuando pasa el episodio es muy importante para evaluarlo. Veamos que en la mayoría de casos no existe el test genético, pero en algunos sí que existe y es importante saber en qué pacientes existe. Se pueden hacer pruebas diagnósticas, pero en la mayoría de los casos no existe una lesión estructural, lo que son estas pruebas avanzadas de imagen y el líquido cefalorraquídeo van a ser normales, con lo que son equipos costosos, y lo que es el valor diagnóstico de estos procedimientos, porque si tú reconoces ya el episodio como una discinesia paroxística y el paciente no tiene otros déficits neurológicos, probablemente es difícil justificar, vamos a hacer una resonancia, porque lo más probable es que sea normal, porque lo que hemos dicho, hay una alta probabilidad de obtener resultados normales. En algunos casos sí que se ha visto que puede estar inducida por alguna medicación, como puede ser el fenobarbital o el propofol, pero vamos a ver casos, porque ver es creer, ¿no? En estos casos de las disquinesias paroxísticas. Mirad este caso, por ejemplo, este es una hembra, un Cavalier King Charles Spaniel de 3 años, que el propietario describe que el animal se pone en recumbencia, tiene este aumento de tono, si veis tiene este aumento tónico en lo que es la extremidad torácica derecha, pero mirad el estado mental, es como que mira diciendo, ¿qué me está pasando? Realmente quiero moverme, pero no puedo, no es este estado de alteración de la conciencia que no reconoce como es un estado epiléptico o generalizado. El paciente realmente quiere mover, quiere intentar andar, mira cómo realmente la cola se mueve, ahora es la otra extremidad que tiene este movimiento tónico, tiene este aumento de tono, esta distonia, y el paciente intenta realizar movimientos, empieza a pasar el episodio y ya puede mantenerse más en pie, pero sigue, y lo veis, pero lo más importante que hemos visto, veis el estado de conciencia, es como muchas veces tienen esta expresión de estar como asustados, ¿no? ¿Qué me está pasando? Que realmente no puedo realizar el movimiento voluntario. Y una vez ha terminado, es como si nada hubiese pasado. Entonces, cuando hablamos de este tipo de discinesia paroxística en esta particular raza, que es el Cavalier King Charles Spaniel, esto se ha descrito como la hipertonicidad episódica en el Cavalier, se conoce que es una autosómica recesiva, se sabe, y este es otro paciente que le está dando ahora mismo uno de estos alteraciones del movimiento, ves este aumento de la tonicidad, que puede mimetizar a lo que es un ataque epiléptico si el propietario te lo describe. Se sabe que en el Cavalier King Charles Spaniel es debido a una mutación de la proteína que se conoce como el predican, y esta proteína es importante para la conducción nerviosa. Lo bueno es que existe el test genético, se puede llegar a un diagnóstico definitivo para este tipo de alteraciones del movimiento. La edad de presentación puede ser desde que tienen 3 meses hasta los 48 meses de edad. Normalmente está inducido por el estrés, por el paseo, por la excitación, y dura desde unos segundos, minutos, y es autolimitante. Y lo que sí se ha visto es que incluso con los años pueden estabilizarse o incluso mejorar en lo que es la frecuencia de estos episodios. Se pueden tratar, el problema es que pueden responder al clonazepam o la acetazolamina, pero crean resistencia, con lo que al final llegan a no responder a esta medicación. Entonces, se puede evitar
o controlar, evitando lo que es el estrés, la excitación y controlando así la aparición de los episodios, es mejor que directamente empezar la medicación en estos pacientes. Otra importante que es la que se conoce como el calambre epileptoide canino en el Border Terrier, que se conoce por también, si veis, existe esta alteración del tono. Son animales que pueden permanecer en recumbencia, son animales que tienen esta tonicidad, pero sobre todo lo que es importante, lo que hemos dicho, es el estado mental. Son pacientes que intentan levantarse, intentan realizar un movimiento voluntario, pero no pueden, tienen este movimiento fragmentado, pero el estado mental no es un estado mental generalizado de un ataque epiléptico tónico-clónico. Esto se ha conocido, se ha descrito en el Border Terrier, normalmente se presenta cuando tienen menos de 3 años de edad. También se produce por la excitación, al despertarse, el estrés. Normalmente dura menos de media hora, pero se ha descrito que puede durar hasta horas. Frecuencia variable. Y lo que sí que se vio o se ha visto que está asociado en esta raza a borborismos. Entonces, se hizo un estudio sobre todo porque se vio que el examen neurológico era normal, la resonancia magnética es normal, el líquido cefalorraquídeo en estos pacientes es normal, y lo que sí los criadores aconsejaban que se cambiase la dieta, que se cambiara una dieta hipoalergénica y que estos pacientes mejoraban. Entonces, se hizo un estudio con dietas sin gluten, porque se vio que a pacientes que tienen intolerancia al gluten pueden tener enteropatías, dermatopatías, y en humana también se ha descrito un tipo de ataxia que se llama como la ataxia del gluten, y sí que se ha visto que estos pacientes tienen anticuerpos antitransglutaminasa, los de antigliadin, y mejoran con una dieta sin gluten, una dieta hipoalergénica. Entonces es muy importante reconocer en este episodio, particularmente en esta raza, porque probablemente es una de las alteraciones del movimiento que está muy bien descrita y donde se ha visto que son pacientes que no necesitan ningún tipo de medicación y son pacientes que, cambiando la dieta y asegurándote que no tengan gluten en la dieta, los episodios literalmente desaparecen. Lo mismo, estos tipos de alteraciones de movimiento se han descrito en muchas razas, e incluso en razas cruzadas, y es importante reconocerlos. Este es otro de las alteraciones del movimiento en el labrador, porque son animales, lo mismo, son animales que el estado de conciencia permanece normal, pero no pueden realizar un movimiento normal. Entonces, si confundimos esto con un ataque epiléptico y empezamos a tratarlo como si fuese un ataque epiléptico, la sorpresa que va a ser que no nos van a responder a nuestra medicación, porque son pacientes que no necesitan antiepilépticos, son pacientes que el diagnóstico es una diskinexia paroxística y en la mayoría de los perros no existe un tratamiento, pero a nivel de cuándo empezamos el tratamiento para una epilepsia, es importante que descartemos otras patologías que nos pueden mimetizar lo que es un ataque epiléptico. Entonces, Elsa, hasta ahora nos ha quedado bastante claro lo que son los ataques epilépticos y cómo podemos reconocerlos, pero vamos un poco más allá, vamos al foco de esta presentación. ¿Cuándo podemos hablar, de epilepsia per se? Sí, muchas veces tendemos a usar la palabra epilepsia erróneamente, en el sentido de que muchas veces decimos epilepsia y ya asumimos que estamos hablando de lo que es una epilepsia idiopática. Pero cuando hablamos de epilepsia es importante definir que epilepsia es una enfermedad del cerebro que se caracteriza por una predisposición duradera para generar ataques epilépticos. Entonces, de una forma práctica, ¿cuándo hablamos de epilepsia? Pues epilepsia se puede definir como tener 2 o más ataques no provocados separados al menos 24 horas. Entonces, saber también que la epilepsia no es una enfermedad específica, simplemente un signo clínico de ataques epilépticos recurrentes. No puedes decir mi paciente tiene epilepsia, porque va a ser la pregunta ¿qué tipo de epilepsia tiene? ¿No? Porque epilepsia, lo que hemos dicho, es un signo clínico que simplemente define una recurrencia, una predisposición duradera de ese tálamo cortes a generar ataques epilépticos. Y cuando hablamos de ataques epilépticos reactivos, no estamos hablando de epilepsia. Ataques epilépticos reactivos son estas causas extracraneales que afectan la funcionalidad del sistema nervioso central. ¿Cómo qué?
como pueden ser tóxicos, como puede ser una hipoglucemia, como puede ser una alteración metabólica. Todo esto que va a hacer secundariamente va a afectar la funcionalidad del tálamo córtex y nos va a causar ataques epilépticos. Pero teóricamente, si tú tratas o eliminas esa causa extracraneal, tú no tienes una predisposición del tálamo córtex duradera para causar ataques epilépticos. Entonces, esos ataques epilépticos reactivos tienen que desaparecer y, por tanto, no hablamos de una epilepsia reactiva, sino hablamos de ataques epilépticos reactivos. Y cuando hablamos de los epilépticos reactivos, tenemos que diferenciar pues, que sean tóxicos, como puede ser un plomo, un etilenglicol, o existen disfunciones metabólicas. Esto es una enfermedad de almacenamiento en este STAFI, que es la que se conoce como la L2 hidroglatiduria, como es el HGA, que es almacenamiento de alteraciones o tóxicos que se almacenan a nivel sistema nervioso central y pueden causar ataques epilépticos por la almacenación de este ácido que es el ácido hidroxiglutamido de la L2. O la hipoglucemia, la disminución de la glucosa, puede ser también a nivel nutricional. Pero estos son ataques epilépticos reactivos. No estamos hablando de lo que es la epilepsia. Entonces, ahora que has comentado un poquito más lo que sería la epilepsia per se, sabemos que podemos distinguir diferentes tipos de epilepsia. ¿Nos puedes hablar sobre ellos y sobre sus características? Cuando hablamos, por lo que hemos dicho, ¿no? O sea, la epilepsia en sí es su signo clínico, la epilepsia no es una enfermedad específica, entonces, ¿qué conocemos, no? ¿Qué tipo de ataques epilépticos o de epilepsias conocemos? Entonces, la epilepsia se puede diferenciar en epilepsia estructural, cuando existe una patología intracraneal estructural, y estamos hablando de una enfermedad inflamatoria, infecciosa, una enfermedad traumática, anomalías congénitas, neoplasias degenerativas, enfermedades vasculares. Son poco frecuentes que una enfermedad vascular cause un ataque epiléptico y por eso una predisposición, pero puede haber. Entonces, cuando hablamos de una epilepsia estructural es porque existe una patología estructural, lo que hemos dicho, inflamatorio infeccioso, neoplástico, congénito, degenerativo. Entonces, no estamos hablando de la epilepsia idiopática, es una epilepsia estructural. Cuando hablamos, y este tipo de epilepsias estructurales normalmente necesitan ser confirmadas por pruebas avanzadas de imagen, evaluación de líquido cefalorraquídeo o incluso en hallazgos post-mortem. Esto es cuando definimos el tipo de epilepsia estructural, que además de tratar la patología intracraneal, como puede ser la inflamación, como puede ser la neoplasia, hay que tratar la patología estructural, pero también hay que tratar los ataques epilépticos. Cuando hablamos de otro tipo de epilepsias, la que mayoritariamente tratamos en la clínica general, que es la epilepsia idiopática. La epilepsia idiopática predominantemente se supone que es de un tipo genético, presumiblemente genético, donde no existen unas anomalías macroscópicas a nivel de neuroanatomía o neuropatología, ni otras enfermedades subyacentes que produzcan esos ataques epilépticos. Y lo que es la epilepsia idiopática es la enfermedad crónica más frecuente que se ve en neurología y incluso es importante asumir que dos tercios de los perros que veamos con epilepsia van a seguir continuando teniendo ataques durante un tiempo prolongado. Incluso saber que hoy por hoy hasta un 30% de los pacientes que vemos con epilepsia pueden tener un control pobre de la enfermedad, incluso teniendo un tratamiento adecuado, lo que consideramos adecuado de las medicaciones que hay hoy en día disponibles para estos pacientes. Elsa, ¿de qué forma podemos proceder para diagnosticar correctamente estos ataques epilépticos, esta epilepsia? ¿Cuál sería el plan diagnóstico? Entonces, cuando hablamos, ¿qué podemos hacer, ¿no? Te viene un paciente donde ya hemos respondido a la pregunta de qué es un ataque epiléptico, ya sabemos que lo que el propietario nos describe es un ataque epiléptico, ya hemos hablado que hay una recurrencia, ya existen 2 o más episodios, al menos 24 horas de ataques epilépticos no provocados. Entonces, ¿qué plan diagnóstico hacemos, no? Cuando hablamos de una epilepsia idiopática o suponemos que estamos enfrente de una epilepsia idiopática, hay diferentes niveles de confianza que podemos llegar al diagnóstico definitivo de una epilepsia idiopática. Y esto se conoce, cuando hablamos de un nivel de confianza Trier tipo 1, para lo que es el diagnóstico de la epilepsia idiopática, ¿en qué se basa? ¿Cómo podemos llegar a un nivel de confianza tipo 1? Pues
Si sabemos que existen antecedentes de 2 o más convulsiones, lo que hemos dicho, epilépticas no provocadas en menos con 24 horas de diferencia, al menos, y que el inicio del primer ataque ha sido entre los 6 meses o los 6 años. Luego, que es el examen físico y neurológico interictal, las fases que hemos dicho antes, entre los ictus, sean normales, excepto que estén influenciadas por la medicación. Sabemos que el fenobarbital puede tener efectos secundarios, entonces que no esté influenciado o exceptuando estos alteraciones que nos pueden dar el examen neurológico por estar con esta medicación, pero el examen físico y el examen neurológico no deben existir ningún déficit neurológico. Y con los análisis de sangre básicos, con la hematología, la bioquímica y el análisis de orina, no existe ninguna alteración que nos pueda explicar un ataque epiléptico. Y esto lo que daría un nivel de confianza tipo 1 para diagnosticar una epilepsia idiopática. Cuando hablamos de un nivel de confianza tipo 2, hemos hecho más pruebas. ¿Qué pruebas tenemos? Tenemos ácidos biliares que son normales, pre- y postprandiales, donde podemos hacer pruebas avanzadas de imagen. Mayoritariamente o se aconseja más una resonancia magnética porque puedes ver lo que es a nivel de parénquima, más definición de lo que es en una tomografía computerizada y análisis de líquido cefalorraquídeo y todos los factores que ya hemos enumerado para el nivel de confianza tipo 1. Y lo que es importante también es reconocer es que a nivel de resonancia magnética se pueden ver alteraciones a nivel del parénquima que sean debidas a que el paciente ha tenido un ataque compulsivo y tienes cambios posictales a nivel del parénquima que son visibles en resonancia. Si existe una sospecha de que ese puede ser el caso, son pacientes en los que hay que repetir la resonancia en 3-4 meses para ver si esos cambios posictales ya no existen. Entonces, esto nos daría un nivel de confianza tipo 2. El nivel máximo de confianza para llegar al diagnóstico de una epilepsia idiopática es el de número 3. Entonces, es cuando se ha complementado nuestro diagnóstico con la electroencefalograma, que son característicos al proceso ictal o durante el proceso interictal, con los criterios que tenemos hoy en día en medicina humana, para caracterizar el tipo de epilepsia. Y luego todos los factores que hemos enumerado deben incluirse también el tipo 1 y el tipo 2 para llegar a un nivel de confianza tipo 3. Lo que pasa es que hoy en día no existen unos protocolos óptimos donde podemos basarnos en nuestra medicina veterinaria sobre el uso de la electroencefalograma, pero probablemente dentro de unos años esos protocolos ya existan. Y esto es lo que nos daría un nivel de confianza tipo 3 para el diagnóstico de la epilepsia idiopática. Pero entonces nos preguntamos, ¿en qué pacientes, ¿no? ¿En qué pacientes está indicado realizar más pruebas avanzadas o pruebas avanzadas de imagen? Que lo que hemos dicho probablemente se recomiende más una resonancia y análisis de líquido cefalorraquídeo. Normalmente aconsejamos hacer más pruebas avanzadas cuando tenemos ataques epilépticos en pacientes que sean menores de 6 meses o mayores de 6 años, que estén fuera de ese rango donde se caracteriza la epilepsia idiopática, que normalmente es entre 6 meses y 6 años de edad para el primer ataque, donde son pacientes que vemos alteraciones neurológicas interictales. Acordaros que no se debe realizar el examen neurológico simplemente después de un ataque epiléptico, porque todos nos van a dar una disfunción del tálamo córtex. En pacientes que tienen estatus epilépticos o convulsiones en racimos, normalmente queremos descartar que no haya ninguna lesión estructural. Y sobre todo también acordaros que la epilepsia idiopática o que la epilepsia en sí es un signo clínico. El paciente puede tener una epilepsia idiopática durante 5 o 6 años y luego desarrollar una lesión intracraneal, llámalo una inflamación o una neoplasia intracraneal que nos cause también ataques epilépticos, y no debemos asumir que el hecho que tenga ataques epilépticos toda la vida siempre va a ser la misma causa. Entonces, si es un paciente que ya se empieza con alteraciones interictales, no asumáis que son debidas al medicamento, no asumáis que es una epilepsia idiopática que no está bien tratada. Puede que el animal haya desarrollado una lesión intracraneal que también le esté causando ataques epilépticos.
Entonces, cuando hablamos de qué déficit debéis esperar en un animal durante el periodo interictal que nos dé una lesión o que se caracterice por una disfunción del talamocórtex. Porque si yo, por ejemplo, tengo una disminución del reflejo flexor en la extremidad pélvica, es un déficit neurológico, pero esto no significa que haya una lesión del talamocórtex. Entonces, ¿qué signos clínicos a nivel neurológico están asociados con una disfunción del talamocórtex? Pues cambios en el estado mental, marcha en círculo, el head pressing, déficit en las reacciones posturales. Acordaros que siempre van a ser contralaterales donde existe la disfunción del talamocórtex, una alteración en la marcha, una hemiparesis, déficits visuales, también contralaterales a la lesión, disminución o ausencia en la respuesta en AFA, también siempre contralateral a la lesión, disminución en la sensibilidad facial, también contralateral a la lesión. Estos son déficits neurológicos que podemos esperar si existe una lesión estructural durante la fase interictal. Entonces, también es importante saber que hay áreas del talamocórtex que se conoce como las áreas silenciosas del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe una lesión en esa área, clínicamente no vamos a ver ningún déficit. El único déficit o el único signo clínico que vamos a ver son ataques epilépticos. Y esas áreas son mayoritariamente las lesiones a nivel del bulbo olfatorio o las lesiones en la parte del bulbo del piriforme. Entonces son áreas donde el signo clínico, por ejemplo, este es un paciente, es un Golden Retriever que vino con 8 años de edad y tenía 2 meses de ataques epilépticos, tenía una lesión, una neoplasia que se conoce como un glioma en el bulbo olfatorio. Entonces, son animales que a nivel interictal no vamos a ver ningún déficit. Evidentemente, cuando la masa siga creciendo y llega a afectar otros lóbulos, como puede ser el frontal o el parietal, ya vamos a ver signos neurológicos, ya vamos a ver una alteración en el estado mental, ya podemos ver una alteración en la propiocepción. Pero al principio, simplemente porque este paciente tenga 8 años y no tenga signos interictales, no significa que no pueda tener una lesión a nivel estructural en estas áreas que, como os he dicho, se conoce como las áreas silenciosas y clínicamente no vamos a ver ningún déficit. Al principio, luego la lesión va a seguir creciendo y evidentemente ya no vamos a ver ya veremos signos clínicos. Nos adentramos ahora, Elsa, en la parte del tratamiento. El tratamiento a largo plazo de esta patología, ¿cuál sería el objetivo de tratamiento a largo plazo? Cuando hablamos, y esto es algo que sobre todo estamos hablando del tratamiento de la epilepsia idiopática, es muy importante que el propietario entienda cuál es el objetivo del tratamiento, porque si ya partimos de la base de que el propietario no lo entiende, ya vamos a ver que realmente no hay una comunicación y el propietario probablemente se debe darle el tratamiento. Entonces, si no va a existir la medicación idónea donde vamos a parar los ataques epilépticos, es importante que el propietario entienda que lo que es el objetivo del tratamiento es reducir la frecuencia y la severidad de esos ataques. Es importante saber, cuando disminuimos la frecuencia y la severidad, tener una idea de lo que es el diario de ese paciente, ¿no? Porque el propietario puede acordar qué pasó los últimos 2 o 3 meses, pero si queremos ver si nuestra medicación está funcionando, tenemos que evaluar al menos 1 año, 6 meses de cómo están esos ataques epilépticos. Y es muy importante que exista un diario donde se anote la fecha, la hora y caracterización del episodio para nosotros evaluar a largo plazo si nuestra medicación está funcionando. Si existe una disminución al 50% de lo que son esos ataques, ya se puede considerar que estamos teniendo un tratamiento exitoso. ¿Pero qué queremos? Queremos un tratamiento donde los efectos secundarios sean mínimos. Tú no quieres tener un perro que esté sedado, que tenga una ataxia severa debido a la medicación, pero no me está teniendo ataques epilépticos, porque esto realmente no da calidad de vida. Porque al final lo que queremos hacer a largo plazo es mejorar la calidad de vida del perro, pero también del propietario. Tú no puedes hacer que un paciente tenga una medicación cada 6 horas para el resto de su vida, porque realmente eso influye a la calidad de vida del propietario. No puede estar dándole una pastilla cada 6 horas para evitar estos ataques, porque al final no va a ser tan objetivo de darle una pastilla cada 6 horas. O depende también de la vida del propietario. A lo mejor el propietario está en casa y realmente le puede dar
una pastilla cada 6 horas, pero si el propietario trabaja, probablemente no pueda dar una pastilla tan frecuentemente como puede ser cada 4 o 6 horas. Una vez ya hemos hablado con las personas acerca de todos los puntos que nos acabas de comentar y cuando ya los tenemos bajo control, entonces, ¿cómo decidimos cuándo empezamos este tratamiento? Sí, es una muy buena pregunta. Entonces, porque lo que hemos dicho, muchas veces tenemos este paciente que nos viene ya con una epilepsia idiopática y queremos preguntarnos, ¿no? ¿Cuándo vamos a empezar el tratamiento? ¿En qué casos empezamos el tratamiento? Y hay existe un consenso, ¿no? Donde se propuso, se consideró que si tú tienes un periodo interictal menor o igual a 6 meses en tu paciente, ya se recomendaría empezar el tratamiento. Si existe un estatus epiléptico o lo que son las convulsiones en racimos, también se consideraría ya empezar el tratamiento. Si existen signos posictales severos, como puede ser la agresión, como puede ser una ceguera que dura más de 24 horas, también se consideraría empezar el tratamiento para ver si se puede realmente disminuir la severidad de esos signos clínicos. O cuando la frecuencia y la duración de los ataques epilépticos se aumenta o la severidad de la convulsión se agrava. Ya son signos clínicos o signos que ya nos dicen que se recomendaría empezar el tratamiento. Lo que es importante también tener en cuenta, y este es un estudio que se hizo en el 2017, es que existe un curso natural también de lo que es la epilepsia idiopática, que no está influenciada por los medicamentos y es altamente individual. Hay pacientes que a lo mejor tienen una frecuencia de 3 ataques epilépticos en un mes y luego realmente están unos meses, unas semanas sin tener ningún ataque epiléptico. Incluso hay o largos periodos donde no existe ningún ataque epiléptico. Y hoy en día es difícil, no se puede predecir cuál de estos pacientes van a ser esos, entonces son pacientes que tenemos que tener muy controlado para ver si la medicación debe ser modificada cuando existen estos periodos largos de remisión. Entonces, lo que es importante también es, antes de decidir qué tratamiento vamos a empezar, es saber lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué estilo de vida tiene el propietario? ¿Qué nivel económico? Porque si existen fármacos que todavía son bastante costosos y si el paciente o el propietario no puede permitirse durante X meses que puede durar el tratamiento o años, es mejor probablemente no considerarlo. Y luego el país en el que esté ese paciente, porque hay una cascada de regulación de las medicaciones que estén legalizadas o las que no estén legalizadas. Y luego saber qué dosis de ese medicamento tenemos que empezar y cuándo se debe considerar, porque depende de la medicación que vamos a empezar, va a tardar más tiempo o no en alcanzar niveles terapéuticos. Y luego, en qué medicaciones se considera evaluar los niveles terapéuticos, cómo y cuándo se considera añadir o cambiar el fármaco. Estas son cosas que debemos entender antes de empezar el tratamiento. Y, sobre todo, considerar qué efectos secundarios de esa medicación que hemos empezado va a tener y informar al propietario, porque si el propietario ya sabe o ya puede esperar unos efectos secundarios, ya va a estar más preparado para ello y le va a afectar menos que ese paciente a lo mejor tenga unos días o unas semanas de ataxia, de incoordinación, de sedación, porque ya sabe que es debido a la medicación y en la mayoría de veces es reversible. Entonces, nos has dado a entender un poquito ahora que hay diferentes fármacos que se pueden hacer alguna elección dentro del tratamiento a largo plazo. Entonces, entramos ya más a enfocarnos en esto, en el tratamiento. ¿Cuál sería la medicación que recomendarías actualmente, Elsa? Cuando hablamos de qué tipo de medicación, ¿no? O qué medicación, y esta es una pregunta que muchas veces cuando se habla con colegas te lo dicen, pero ¿tú cómo tratas la epilepsia? Es que primero hay que entender que los medicamentos son anticonvulsivos, no llegan a tratar lo que es la epileptogénesis. Como hemos dicho antes, ¿no? Cuando empezamos el inicio del tratamiento es cuando hay alta densidad, pero también considerar que hay razas que están predispuestas a tener un tipo de epilepsia idiopática grave y que a lo mejor cuando empiezan con unos ataques ya consideramos tratar a estos pacientes porque sabemos que a lo mejor si están mucho tiempo convulsionando llegan a ser incluso más difíciles de tratar. Es muy importante saber que la medicación es un tratamiento individualizado a cada paciente, porque
porque existen alteraciones a nivel de farmacocinética, porque existe diferente sensibilidad, hay pacientes que toleran más una medicación que otra, entonces no se puede dar un protocolo, es decir, siempre empezar con esta medicación o siempre usar esta porque es la que mejor va a ir, ¿no? A algunos pacientes le va bien, pero a unos no le va bien. Entonces, es importante reconocer que hay un tratamiento individualizado para cada paciente. Cuando hablamos de las medicaciones, hay 3 medicaciones que están licenciadas para el tratamiento de lo que es la epilepsia idiopática canina en la zona de Europa, como es el fenobarbital, la imepitoína y el bromuro potásico. Las otras no están licenciadas, pero se pueden añadir si vemos que estas, por ejemplo, no son bastante para tratar la epilepsia idiopática. Incluso a veces empezamos con el fenobarbital y consideramos el levetiracetam como la medicación que añadimos en ese caso. Pero existen la zonisamida, la pregabalina, lo que es a nivel de pregabalina, gabapentina, nosotros no lo consideramos o no los usamos como tratamiento antiepiléptico, está en la literatura y a algunos pacientes les funciona, pero yo lo que es a nivel de pregabalina, gabapentina, nunca los usaría como la sola medicación que se da en estos pacientes. Y lo que es el cannabidol, sabemos que hay estudios nuevos en el uso del cannabidol que luego los comentaremos. Pero sobre todo es imposible en esta hora hablar de todas las medicaciones, pero simplemente saber que hay factores específicos para las medicaciones antiepilépticas, sobre todo, pues eso, qué seguridad, la tolerabilidad, qué efectos adversos, y luego hay incluso, depende del tipo de convulsión, la frecuencia, la etiología, sobre todo si existen enfermedades subyacentes. Si hay un paciente que tiene una enfermedad hepática, pues sabemos que el fenobarbital está metabolizado a nivel de hígado, pues probablemente no sea la medicación que usemos, aunque esa enfermedad hepática no le esté causando ataques epilépticos, son pacientes en los que una medicación que se metaboliza a nivel del hígado probablemente no esté indicada para tratar esa epilepsia idiopática. Y lo que hemos dicho antes, el estilo de vida, por ejemplo, el levetiracetam, se da cada 8 horas. Si el propietario está fuera de casa 10-12 horas al día, no es probablemente una medicación que se le pueda aconsejar a este paciente. Cuando vamos a nivel de los estudios, y esto es una revisión que se hizo sobre el tratamiento de la epilepsia idiopática, se vio que los que dan buena eficacia son el fenobarbital y la imipetoína. Y una evidencia media de buena eficacia es el bromuro potásico y el levetiracetam. Pero esto es basado en estudios en lo que son recomendaciones generalizadas. Pero lo que hemos dicho, no solo se debe considerar la eficacia, sino también la tolerabilidad y el impacto de lo que son las comorbilidades conducturales y la calidad de vida del paciente y del propietario. Entonces, todos estos factores se tienen que tener en cuenta para ver si la medicación que estoy utilizando me funciona. Entonces, si veis este diagrama, tenemos un ataque, hemos empezado un tratamiento antiepiléptico, el paciente ha mejorado, bien, seguimos monitorizando. No ha mejorado, ¿qué podemos hacer? Existe la posibilidad de que se pueda añadir otra medicación, estamos evaluando o estamos maximizando el uso de la primera medicación. Entonces, son todos factores que se tienen que tener en cuenta para ver cómo mejorar el tratamiento de ese paciente en particular. Cuando hablamos de qué efectos adversos, lo que se ha visto que el levetiracetam podría ser una de las pruebas de las medicaciones antiepilépticas más segura, y luego se seguía por la imipitoína y el fenobarbital y el bromuro potásico en ese orden. Está aprobado por un fuerte nivel de evidencia, lo que pasa que sabemos que el levetiracetam no es tan eficiente como lo puede ser el fenobarbital o la imipitoína para tratar los tratamientos o tratar lo que es la epilepsia idiopática. Y los efectos adversos generalmente son leves, disminuidos en general para todas las medicaciones antiepilépticas una vez está controlada la dosis y los niveles en sangre. Entonces, el hecho de que haya efectos adversos es importante informar al propietario, pero saber que en la mayoría de pacientes esos efectos adversos se controlan y disminuyen una vez se ha alcanzado los niveles terapéuticos en sangre. A veces, a pesar de realizar el tratamiento que nos has comentado y de administrar la medicación, vemos que no hay resultados, vemos que no funciona. ¿Por qué motivos suele ocurrir esto?
Y esto es muy importante que nos lo preguntemos, ¿no? Muchas veces nos llegan estos pacientes que tienen una epilepsia poco controlada y muchas veces vamos estresados, bueno, subimos la medicación. Pero hay que preguntarse por qué no funciona. ¿Es porque el propietario realmente no le está dando la medicación? Es una de las cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Es porque realmente la dosis que estamos dando es demasiado baja? Es porque volvemos a la pregunta inicial, ¿no? Al principio de la charla. ¿Estamos hablando de un ataque epiléptico? ¿Hemos hecho un diagnóstico correcto? ¿O realmente lo que estamos viendo no son ataques epilépticos? Y esa es la razón por la que no me está respondiendo al tratamiento. ¿Existe algún problema digestivo donde existe una mala absorción? Estos sí son medicaciones antiepilépticas donde se puede evaluar los niveles en sangre. Vemos que a lo mejor la dosis que estamos dando realmente no se refleja en lo que son los niveles terapéuticos. ¿Hay algún problema en esta absorción? Entonces, es importante saber que también puede haber que existan otras causas subyacentes, que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que un paciente tenga un ataque epiléptico, tenga una epilepsia idiopática durante 6-7 años y luego te llegue a tener más ataques epilépticos que no te están realmente respondiendo, y es porque existe una causa subyacente, una lesión estructural a nivel del tálamo córtex que antes no existía. Pero desgraciadamente existe la epilepsia refractaria. Y entonces, ¿cuándo se considera una epilepsia refractaria? Cuando el paciente con 2 o más medicaciones antiepilépticas y dosis adecuadas, al tratamiento adecuado, continúa teniendo ataques epilépticos con frecuencia que son menos de cada mes, o sea, con una frecuencia que se considera bastante elevada. Entonces, cuando hablamos del estado de equilibrio, ¿no? A nivel de una medicación antiepiléptica, ¿qué es el estado terapéutico, ¿no? Cuando consideramos que ya se han alcanzado los niveles terapéuticos, pues depende también del tipo de eliminación de esa medicación, de la dosis. Hemos dado una dosis de mantenimiento, ya hemos empezado con una dosis de carga, depende de la farmacocinética de ese medicamento, pero en general existe la fórmula que una dosis de medicamento, de la dosis de mantenimiento se adquiere mayoritariamente 5 veces lo que es el tiempo de vida media de eliminación de esa medicación. Entonces, normalmente si hacemos una dosis de carga, como puede ser en el caso del fenobarbital, si se necesita dar una dosis de carga, normalmente los valores se cogen a las 24 horas porque hace tiempo ya se debe haber alcanzado lo que es el estado de equilibrio de esa medicación a nivel de sangre. Y normalmente deben realizarse a un momento constante. Por ejemplo, en el fenobarbital, no importa antes o después de la dosis oral que se dé, cuando, por ejemplo, estamos hablando de que el paciente tiene menos de 5 miligramos por kilo cada 12 horas, pero sí que es importante que siempre más o menos se coja a la misma hora en ese particular paciente para saber si existe algún tipo de variabilidad. Ahora la siguiente pregunta muy importante, Elsa, es si este tratamiento nos tenemos que proyectar de forma crónica o en algún momento podemos plantearnos suspenderlo. Sí, es una pregunta que se realiza bastante, ¿no? ¿Cuándo puedo suspender o cuándo puedo parar una medicación antiepiléptica? Y existen unas pautas. Normalmente nosotros, si estamos hablando de una epilepsia idiopática, existe una epilepsia estructural, normalmente no recomendamos parar la medicación antiepiléptica en epilepsias estructurales. Estamos hablando de una epilepsia idiopática, normalmente consideramos parar la medicación si al menos nos aseguramos que el paciente ha estado 1 o 2 años sin ningún ataque epiléptico. Y es importante que el paciente esté observado durante todo el día prácticamente, o que el propietario tenga en cuenta días que ha llegado a casa, donde ha visto que el animal a lo mejor tiene saliva por aquí o ha encontrado orina en sitios donde no tendría que haber, porque puede ser que el paciente haya tenido un ataque epiléptico y el propietario no lo haya observado. Entonces, ante cualquier duda, eso se debe considerar como un ataque epiléptico que ha pasado. Entonces, si realmente se está seguro que el paciente no ha tenido un ataque epiléptico durante 1 o 2 años, se puede considerar empezar a disminuir la dosis, pero siempre es importante hacer una disminución gradual y, sobre todo,
cuando estamos hablando del fenobarbital, porque llega a cambiar lo que son los receptores a nivel de la neurona, y si tú paras de un día para otro el fenobarbital, ese paciente te va a entrar en un ataque epiléptico, un estatus epiléptico que probablemente sea muy difícil de controlar. Pero si se hace una reducción gradual, y gradual estábamos hablando sobre unos 20% de la medicación cada mes, puede reducirla, sobre 5 o 6 meses se llegará a parar totalmente la medicación, pero el propietario debe saber que hay un riesgo alto de recaída. Incluso cuando los ataques convulsivos vuelven, pueden llegar a ser incluso más difíciles de controlar. Este es un estudio reciente donde se vio qué pasa cuando se disminuye o se para el tratamiento antiepiléptico. Solo hay 11 casos, pero se puede ver que se paró normalmente al año sin tener ataques epilépticos. 4 de estos pacientes seguían sin ataques epilépticos, pero 7 tuvieron recurrencia. O sea que el riesgo de recaída es alto, incluso si se sabe seguro que estos pacientes no han tenido ataques epilépticos durante un periodo como puede ser incluso un año entero. Antes de acabar, la última pregunta. Como bien sabemos, muchas veces los tratamientos no solo se reducen a la parte farmacológica, a los medicamentos. Entonces, si hablamos sobre un tratamiento holístico de la epilepsia canina, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? ¿Cómo lo definirías tú? Es importante, y esto es importante hoy en día, considerar el tratamiento holístico y no basarse simplemente en medicación, medicación, medicación y medicación. Entonces, cuando hablamos del tratamiento holístico de la epilepsia canina, ¿qué tenemos que considerar? Pues considerar en cualquier factor que el propietario de una forma constante relacione esa situación a que el paciente tenga un ataque epiléptico. Si eso existe, hay que evitarlo, porque esto puede ayudar a mejorar la frecuencia de los ataques epilépticos. Disminuir el estrés. Factores de estrés pueden desencadenar ataques epilépticos. Entonces, si es un paciente donde se puede disminuir el estrés, hagámoslo, porque esto puede ayudar a que baje la frecuencia y la severidad de los ataques epilépticos. Medicación, evidentemente son pacientes que la mayoría necesitan estar en medicación, pero lo que hemos dicho, hay que saber qué tipo de medicación hay que usar y exactamente individualizarlo al paciente que estamos tratando. Luego, ¿qué pasa con la nutrición? ¿Qué pasa con la cirugía? ¿Qué pasa con la estimulación vagal? Son otros tipos de tratamientos que se pueden favorecer o que pueden ayudar al tratamiento de lo que es mayoritariamente la epilepsia idiopática. Y todo esto nos puede ayudar en general a lo que es controlar la epilepsia. Entonces, es importante que consideremos todos estos factores cuando queramos hablar del tratamiento de la epilepsia idiopática. Y cuando hablamos, lo que hemos dicho antes, existen nuevos estudios sobre el cannabidol, y el cannabidol, este es un estudio reciente que se publicó el año pasado, donde 8 de los 9 perros tratados con cannabidol mostraron una reducción de la frecuencia media de lo que son las convulsiones durante las 16 semanas que duró el tratamiento. 3 de los 7 perros que recibieron placebo también tuvieron una reducción de la frecuencia. Entonces, hay que tener estos resultados, cogerlos con pinzas, porque se vio que el grupo tratado con cannabidol tuvo una disminución del 33% en lo que es la mediana del grupo para la frecuencia media mensual de las convulsiones, en comparación de los perros del grupo tratado con placebo. Sin embargo, lo que es la proporción de perros que realmente respondieron al tratamiento fue similar entre el placebo o pacientes con cannabidol. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión de estos estudios? Necesitamos más estudios para saber lo que es la eficiencia del cannabidol, pero lo que es la evidencia actual sobre el cannabidol combinado con fármacos antiepilépticos convencionales para lo que es reducir la frecuencia de convulsiones en perros con epilepsia idiopática, lo que podemos decir hoy en día es que no es concluyente. Se necesitan más estudios con medidas más sensibles de frecuencia de convulsiones para responder realmente a la pregunta si el cannabidol puede considerarse como tratamiento antiepiléptico, porque estamos generalizando a todos los pacientes con epilepsia idiopática. Y puede ser que el cannabidol funcione para subtipos de lo que se considera la epilepsia idiopática, pero en general hoy en día lo que es la información científica no es concluyente para el uso del cannabidol. Puede que en unos meses, en unos años, esto cambie y haya estudios que los hayan más concluyentes y que nos lo recomiende más.
Cuando hablamos de lo que es la dieta cetogénica basada en triglicéridos de cadena media, hay estudios donde se ha comprobado que a los 30 días de empezar una dieta con triglicéridos de cadena media se ha visto que hay una reducción de la frecuencia en las convulsiones en la mayoría de los perros, y a los 3 meses se ha visto que hasta el 71% tenía una reducción de la frecuencia, que el 48% de esa reducción era un 50%, la mitad de la frecuencia de los ataques epilépticos, y incluso un 14% alcanzó la reducción completa de las convulsiones, que lo que hemos dicho no es muy frecuente. Cuando hablamos de los triglicéridos de cadena media, ¿cómo funciona, no? ¿Por qué puede ayudar a este tratamiento holístico de la epilepsia canina? Lo que se ha visto que el posible mecanismo de acción cuando tú tienes un ataque epiléptico, tienes esta neurona presináptica, pasar la convulsión y actúa sobre lo que son los receptores excitatorios. Por lo que se ha visto que estos triglicéridos de cadena media lo que pueden hacer es bloquear estos receptores AMPA, que son los receptores de los neurotransmisores excitatorios, y bloquear ese traspaso de la convulsión y probablemente frenar ese ataque convulsivo. Entonces, es por lo que se considera que esta dieta con triglicéridos de cadena media puede funcionar en estos pacientes. Luego, otro es la estimulación del nervio vagal. Hay diferentes formas de realizarlo, lo que sería una implantación quirúrgica con marcapasos o una estimulación externa, que es una estimulación no invasiva. Y lo que hace cuando haces que estimulas el nervio vagal, lo que se realiza con esta estimulación es que se crea una modulación de lo que es la transmisión sináptica, colinérgica e hipnoadrenérgica, que llega a controlar la epilepsia. Y un estudio reciente que se publicó este mes de septiembre, donde se quiso ver cómo se podía realmente llegar a hacer la estimulación del vagal de una forma no invasiva. Se ha visto que es posible. Lo que no se vio es una diferencia estadísticamente significativa en que son las frecuencias general de la convulsión entre animales en los que se hizo este tratamiento y animales en los que no se realizó la estimulación vagal no invasiva. Se vio que hubo una reducción, pero a nivel general, a nivel de estadístico, no fue significativo. Entonces, ¿qué llegamos al papel de la cirugía? Estamos probablemente a nivel práctico lejos de ese punto, pero puede ser interesante en pacientes donde a nivel de electroencefalograma y con una resonancia magnética estructural y funcional se puede saber que hay una zona que existe, la zona está epileptogénica. Si realmente se puede llegar a hacer cirugía en esta zona, quitaríamos el foco que puede probablemente iniciar el ataque epiléptico, pero esto puede que no sea válido para la mayoría de pacientes o nuestros pacientes con ataques epilépticos debido a una epilepsia idiopática, pero es algo que probablemente llegue a considerarse en el futuro en alguno de nuestros pacientes, pero se necesitan más estudios. Entonces, para concluir, ¿qué tenemos que saber del tratamiento holístico? Es importante lo que hemos dicho, también importante educar al propietario sobre la epilepsia, educar al propietario sobre patologías concomitantes que pueden pasar y qué efectos secundarios pueden dar esa medicación que hemos empezado en este paciente, porque eso a la larga va a ayudar al cuidado del paciente. Si el propietario entiende por qué le está dando la medicación, qué puede esperar de esta medicación. Y luego puede ayudar, lo que hemos dicho, reduciendo los factores de estrés y sobre todo nosotros individualizando cada tratamiento farmacológico al paciente que estamos tratando. Y todo lo que nosotros podamos hacer para reducir ese umbral de las convulsiones puede ayudar a ese paciente en particular para tener un control de lo que es la epilepsia idiopática canina. Pero lo que hemos dicho, epilepsia en sí es una condición, no es una enfermedad específica. En lo que hablamos de la epilepsia idiopática, probablemente se dé una mutación genética, por lo que son perros que no deben cruzarse. Y es una mutación genética probablemente muy compleja, y esto es por lo que hoy en día la mayoría de perros con epilepsia que se considera de origen genético no existe todavía la mutación genética identificada. No existe la pastilla mágica, no existe un tratamiento donde van a parar
las convulsiones, puede que algunos pacientes existan y respondan bien al tratamiento, pero en la mayoría lo que es el objetivo del tratamiento va a ser disminuir la frecuencia y disminuir la severidad. No vamos a tener un tratamiento donde la epilepsia va a desaparecer, los ataques epilépticos van a desaparecer por completo. Probablemente sea un tratamiento de por vida y el propietario tiene que estar preparado y tenemos que elegir nosotros como clínicos un tratamiento que tenga menos impacto negativo en lo que es la calidad de vida del perro y tenga menos impacto negativo en lo que es la calidad de vida del propietario. Y esto es lo que en general vamos a hacer que siempre consideremos un tratamiento holístico y probablemente tengamos una calidad de vida controlada en ese paciente y una calidad de vida que le podamos dar al propietario. Gracias por confiar en Vets and Clinics by Advance. Suscríbete a nuestro canal y no olvides seguirnos en nuestras plataformas oficiales para estar al día de la actualidad veterinaria. Te esperamos en el próximo episodio.